Comenzamos tejiendo en estambre delgado y agujas del número 4. Vamos a montar 3 puntos. Aquí llevo 2 y este es el tercero. Damos vuelta al tejido y todos los puntos se van a tejer en derecho. Este va a ser nuestro revés. Tejo el primero, paso el hilo corto hacia enfrente o hacia mí y los 2 puntos que quedan en derecho. Volteo el tejido. Este ahora es el lado derecho de nuestro tejido. Y en todas las vueltas vamos a tejer el primer punto en derecho. Vamos a hacer un aumento de esta manera, como si formáramos una E. El hilo con el que estoy tejiendo va a quedar en la parte de abajo de esa E o en la parte de atrás. Así se van a hacer todos los aumentos en el principio de cada vuelta de derecho. Los puntos centrales, que ahorita solo es uno, en derecho, y se va a hacer otro aumento, pero ahora con el hilo por encima o por enfrente. Y el último punto en derecho. Volteamos el tejido, como vamos por el revés, vamos a tejer todos los puntos en derecho, incluidos los puntos de orilla. Volteo el tejido. Nuevamente tengo que hacer aumentos porque estoy por el derecho. Tejo en derecho el primer punto, un aumento, todos los centrales en derecho, un aumento y el último punto en derecho. Doy vuelta al tejido y como es revés, todos los puntos en derecho. Vamos a alternar estas vueltas hasta tener 31 puntos en la aguja. Hasta aquí llevamos ya los 31 puntos. Ahora vamos a hacer un ojal. Voy a tejer un punto de orilla que es en derecho, un aumento, ahora 4 derechos, y enseguida voy a rematar 21 puntos. Dejo el primero y el segundo en derecho y paso el primero sobre el segundo. Dejo el tercero en derecho y paso el segundo encima. Dejo el cuarto en derecho y paso el tercero encima, y así hasta rematar 21 puntos. Debe quedar elástico, no apretado. Terminé de rematar los 21 puntos. Voy a tejer 3 derechos porque con el que me quedó en la aguja ya es el cuarto punto. Un aumento y el punto de orilla en derecho. Doy vuelta al tejido. Voy a tejer todos los puntos en derecho. En total son 6. Y ahora voy a reponer los 21 puntos que rematé, como si hiciera yo aumentos.
Enseguida tejo los puntos que me quedan en la aguja. Que en total fueron 6 también. Volteo mi tejido. Como voy por el derecho, me toca continuar con los aumentos. Hago el primer punto en derecho, un aumento, todos los centrales en derecho, incluyendo los que monté. Hago un aumento y tejo en derecho el último punto, que es el de orilla. Volteo mi tejido. Estoy ahora por el revés. Voy a tejer todos los puntos en derecho. Y voy a seguir haciendo mis aumentos, alternando las vueltas. Por el revés de la labor, todos los puntos en derecho. Por el derecho de la labor, un aumento al principio y uno al final. Hasta tener en total 45 puntos en la aguja. Tenemos ya los 45 puntos. Vamos a dejar el estambre pendiente y vamos a continuar con hilo delgado blanco, que lo vamos a utilizar doble. En esta primera vuelta vamos a tejer un punto derecho y una basta o lazada, un derecho y una basta o lazada hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta con un derecho, una basta y un derecho, que es el punto de orilla. Damos vuelta al tejido. Vamos a pasar a la aguja derecha el primer punto y soltamos la basta que le sigue. Lo mismo hacemos con el segundo y con el tercero. Ahora los regreso a la aguja izquierda y los voy a tejer juntos en derecho. Sin sacarlos de la aguja, vuelvo a hacer una basta y los tejo nuevamente en derecho. Ahora sí, los saco de la aguja y repito este paso con los puntos que quedan. Volteo el tejido y ahora voy a utilizar nuevamente el estambre y voy a tejer 4 vueltas en derecho. Todos los puntos desde el primero hasta el último en derecho. Aquí ya tengo las 4 vueltas en derecho. Vamos a dejar pendiente el estambre. Vamos a cambiar ahora a hilo blanco. Y repetimos lo que hicimos aquí. Un derecho y una basta hasta terminar la vuelta. Vamos a alternar estas dos franjas, una franja blanca y una amarilla por 3 veces en total. Nos deben quedar 3 en blanco y 3 en amarillo. Aquí ya terminamos de tejer las 6 franjas, blanca, amarilla, blanca, amarilla, blanca y amarilla. Cortamos el hilo blanco, ocultamos el sobrante con aguja lanera y ahora vamos a hacer la abertura para la primera manga. Tejo el primer punto y el segundo,
y paso el primero sobre el segundo. Tejo el tercero y paso el segundo encima. Tejo el cuarto, paso el tercero encima y así hasta rematar 20 puntos. Igualmente debe quedar elástico. Ahora tejo en derecho los puntos que me quedan en la aguja izquierda. En total son 25. Volteo mi tejido. Tejo nuevamente esos 25 puntos en derecho. Ahora voy a reponer o a montar los puntos que rematé. 20. Doy vuelta al tejido y ahora tejo todos los puntos en derecho. En total son 45. Voy a tejer 3 vueltas más en derecho. Terminamos de tejer las 3 vueltas en derecho. Le coloqué aquí un segurito o un imperdible que le llaman también, para que no se cuelgue o no se estire la abertura que hicimos para la manga. Vamos a dejar pendiente el color amarillo y vamos a volver a tejer el color blanco. Recuerden que la primera vuelta es un derecho y una basta. Vamos a tejer este motivo. 4 vueltas en derecho en color amarillo. Nuevamente el motivo, 4 vueltas en derecho en color amarillo, hasta tener 10 franjas blancas en total y 10 franjas amarillas. Así les debe quedar. Hicimos las primeras 3 franjas blancas y la abertura de la primera manga, que fueron 20 puntos rematados y 20 puntos que repusimos. Ustedes van a tener que hacer ahora este motivo en blanco y esta franja en azul por 10 veces y van a repetir la abertura de la manga, que en este caso será para la segunda manga. Rematar 20 puntos, reponer 20 puntos y van a tejer nuevamente 3 franjas blancas más 3 en color azul, que sería hasta aquí. A partir de ahí comenzamos a disminuir.
En cada vuelta, que se van a tejer todas en derecho, al inicio de cada vuelta se van a tejer 2 puntos juntos en derecho, todos los puntos restantes en derecho normales, uno por uno, y al iniciar la siguiente vuelta 2 puntos juntos, todos los siguientes en derecho normales, incluyendo el último, y así hasta terminar. Se va a disminuir por ambas vueltas, tanto por el derecho como por el revés, pero solamente un punto por vuelta al inicio de cada vuelta. Terminamos con 3 puntos que vamos a rematar juntos en derecho también. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante en todos los casos con una aguja lanera. Ahora, para las mangas, sobre la primera abertura vamos a levantar puntos en color blanco y vamos a distribuir 14 motivos como estos. Entonces atravesamos por completo la cadena y vamos a sacar un punto del primer punto, después una basta, un punto en el siguiente punto, una basta. Vean que estoy atravesando la cadena. Hasta llegar aquí y damos vuelta y retomamos los puntos también acá. En teoría pues les debe quedar el tejido así, extendido. Y sobre esto vamos a tejer los 14 motivos. Aquí en la división, exactamente en el centro, vamos a levantar solo 2 puntos con sus respectivas bastas y enseguida los 20 puntos que faltan, que fueron los que repusimos o que montamos, también los vamos a tejer en derecho y basta, tal y como corresponde en la puntada, hasta terminar. Terminamos de tejer ya la primera vuelta en blanco. Nos quedaron 42 puntos con sus respectivas bastas. Vamos a tejer la segunda vuelta como corresponde para terminar el motivo. Terminando, cambiamos a color azul y vamos a tejer 4 vueltas en punto derecho. Y vamos a tejer así, alternando, al igual que aquí, el blanco y el azul, una franja de cada color, hasta tener en total 6 franjas blancas y 6 franjas en azul. Cortamos el hilo, dejamos unos 40 centímetros para coser y hacemos lo mismo con la otra manga. De esta forma debieron quedarles las mangas. Recuerden que la abertura estaba así y tejimos en esta parte en forma recta. Entonces ya rematamos los puntos después de las 6 líneas blancas y 6 líneas azules. Ahora vamos a coser, la tenemos que cerrar.
y vamos a unir todas estas líneas en color blanco hasta aquí. Vamos a dejar libre el triángulo, con lo que formaría el delantero izquierdo. La costura se va a hacer igual que en el gorrito. Esta parte, solamente esta, se va a coser por el derecho y el resto toda por el revés. Aquí ya cosí una de las mangas y de esta forma vamos a coser la otra. Estamos por el derecho. Y solo esta franja va cosida por ese lado. Ahora hay que pasar la aguja hacia atrás o hacia el revés y volteamos solo el puño. Aquí ya tenemos a la vista el revés del tejido. Y recuerden que solamente vamos a dar 2 puntadas, una atrás de otra, en el color blanco. Ajustamos el hilo sin tensar demasiado y 2 puntadas en la franja azul. Y así hasta terminar. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y hacemos lo mismo en la otra manga. Quedaron cosidas las mangas en la parte de arriba del hombro hacia el puño. Ahora vamos a tejer un borde con un gancho del número 2.5. Vamos a comenzar en esta parte de aquí. Colocamos el estambre con una cadena. Tejemos un medio punto, 3 cadenas y en el mismo lugar donde hicimos el medio punto vamos a hacer un macizo. Después un medio punto. Hay que procurar dejar el espacio necesario de modo que este macizo quede recto, no estirado, no encogido. Vuelvo a hacer 3 cadenas. En donde tejí el medio punto hago un macizo y un medio punto, dejando la misma distancia que aquí. Esto lo vamos a repetir en todo el contorno de la chambrita, que es el escote del cuello en la parte de atrás, los 2 delanteros y el borde en la parte de abajo. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a hacer este mismo borde en los puños. Y para armar solamente hay que colocar listón de 1.5 centímetros de ancho en color blanco, que se va a coser en esta parte, en cada una de las puntas, y que se va a atar en la parte de atrás. Después sobre el cuello puse tira bordada, aún no se la he cosido. Hay que coser la mano con aguja e hilo blanco, todo alrededor en la parte de atrás, dejando que sobresalga la vuelta en color blanco que hicimos como borde. Y aquí está su complemento que ya tejimos anteriormente. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.